Un espacio que dedicamos frecuentemente aquí en La Canoa a aquellos que sienten pasión por la cultura, y esos son, entre otros, los periodistas culturales. Somos, ¿no? Uno de ellos esta mañana me acompaña aquí en estudios, otro se va a sumar también en un ratito a través del teléfono. Javier Alfonso, periodista cultural en el semanario Búsqueda actualmente, también en el podcast Violinistas del Titanic, también con una columna sobre teatro y escenarios en Emisora del Sol, ¿no? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Buen día, Javier. Buen día, bienvenido. Gracias por la invitación, Diego, un placer estar acá. Igualmente. Y un placer estar de vuelta acá con Henry, con quien compartimos unas cuantas horas de edición acá al lado. Nuestro querido operador, exactamente, ahí está. Bueno, en el periodismo cultural desde hace ya unos cuantos años. ¿Llevas la cuenta? 20 este año. Mirá. Ahora, 2003, fueron 20 años. Sí. Ahí está. Y en Búsqueda en particular, ¿no? En Búsqueda 17, 2007, 2000, sí. En abril van a ser 17 años. Ahí está. Últimos años en los que también, bueno, incursionaste como otros comunicadores en formatos un poquito más novedosos como el podcast, ¿no? Sí, bueno, es la vida que me alcanza. Junto con colegas allí, ¿no? Con otros colegas con los que... Con Leo Flamia, sí. Que es el crítico de teatro de voces, y Ana Laura Barrios, que publica en Brecha. Bueno, Leo también colabora con La Diaria. Armamos hace 3 años, 2 años y pico, 3 años, después que yo tuve el programa aquí de teatro en el Iber, en las radios públicas. Sí, en el periodo anterior. Armamos un podcast dedicado al teatro y a los escenarios, y bueno, nos pusimos un poco un nombre acorde con la tarea. Ahí está. Bueno, capaz que te lo preguntaste alguna vez o no, lo tenés claro, pero ¿por qué elegiste el camino del periodismo cultural? Buena pregunta. Yo el primer acercamiento al periodismo que tuve fue cuando casi era un adolescente, que hice un curso de periodismo deportivo con Sergio Gorsi y Jorge Pasculi en Academia Sigma, 1993. Ahí escribí mis primeras notas, hice mis primeras entrevistas, hice los títulos, los colgados. Tengo unos diarios editados en papel, con fotos recortadas de aquella edición del diario El Día que venía en papel satinado, de la última época, que ya cuando la reflotaron y duró unos poquitos años. Creo que ahí descubrí, o sea, yo siempre fui lector, muy lector de diarios, aprendí a leer leyendo los diarios. Tengo colecciones de diarios en mi casa, a montón, y bueno, y en algún momento pensé que era por ahí. Después me inscribí en comunicación y estuve una cantidad de años consumiendo mucha información, muchos espacios culturales, programas, mucha música, mucha publicación de música, pero disociado de que podía dedicarme al periodismo en esa área. Uh-huh. Cuando después de unos trabajos empecé a hacer una pasantía, primero fue en áreas de periodismo de sociedad, en la República, y digamos que yo creo que no fue por casualidad, pero bueno, no fue que yo fui a buscar un medio cultural donde escribir, sino que estaba en la UTU terminando comunicación y se abrió una pasantía en Guía del Ocio para hacer unas prácticas laborales ahí, y esa fue mi primera experiencia laboral, digamos, no sé si llamar profesional, pero casi, porque bueno, no eran pagas, pero sí donde pude hacer mis primeras experiencias en reseñas, pequeñas entrevistas, de un modo muy artesanal, pero bueno, entonces un poco me eligió a mí, pero enseguida me di cuenta que lo mío era por ahí, y a partir de ahí nunca más me despegué de este trillo. Y en estos años, sobre todo, bueno, en Semana de Búsqueda en particular, te has dedicado al periodismo cultural en general, con énfasis en la música y también en el teatro. En las artes escénicas, en los escenarios, todo lo que sucede bajo los focos, en cualquier tipo de escenario. Al principio, cuando entré al Observador, me asignaron el área teatral, 2004, y después de a poco fui ampliando esa cobertura a la música, a la ópera, al ballet, al circo, a los títeres, a la danza, por supuesto. Aunque
los énfasis principales sí han sido música y teatro. En distintos formatos, ¿no? A veces una entrevista, a veces un informe, textos de distinto tipo, pero también la crítica. Sí, reseñas, críticas, entrevistas, información sobre la política cultural. Alguna vez hemos conversado telefónicamente sobre estos temas y hemos tenido vínculo claro, entre periodista y fuente, o periodista y vocero o promotor de una información. Claro, es otro ámbito del periodismo cultural poco abordado, habría que decirlo. Bueno, en el caso de Semana de Búsqueda es una de las excepciones de los medios que se ocupan de estos temas. Todo aquello que tiene que ver con la política cultural, con las estrategias vinculadas, los fondos, en fin, con todo lo que no es estrictamente la creación cultural, ¿no? Y que muchos medios ignoran, o que cae ahí en una zona un poquito gris, un poco, ¿no? ¿Cómo se hacen las cosas? Claro, bueno, un tema interesante para otro día, para tratar otro día con Javier Alfonso y con otros colegas, pero interesante también hablar a propósito de la crítica, porque de eso se trata esta mañana con Javier. Javier integra un colectivo de críticos conocido con el nombre de CCI. Tiene nombre como del servicio de cable, pero no es un o de serie forenses. También. ¿Qué es CCI? Colectivo de Críticos Independientes, eso quiere decir. Son 6 los integrantes de este colectivo. Todos ellos colegas, periodistas, con diferentes perfiles, pero vinculados de alguna manera a la crítica o el periodismo cultural, o quizás también a la investigación ¿no? literaria, el caso de María Esther Burgueño y Gabriela Braceli, ¿no? Por ejemplo, que tienen una experiencia interesante, así como fundadoras de la Escuela de Espectadores, ¿no? En esos 6 hay allí un panorama interesante. Hay 3 vertientes en este grupo de 6. Una es la Escuela de Espectadores que acabas de nombrar, con María Esther Burgueño y Gabriela Braceli, que son referentes absolutas en lo que hacen, y hacen una tarea de formación de públicos impresionante desde hace casi 20 años. Después Bernardo Borkenstein con su columna El Ojo Blindado, que fue un poco el padre de esto, el mentor, porque él en los últimos años entregó un premio, los premios Ojo Blindado, a la actividad teatral de la temporada en forma lúdica, según él mismo, pero bueno, no dejaba de ser un balance del año de lo que él consideraba lo mejor, pero lo hacía en formato premio, con trompetas, diplomas, fuegos artificiales que caían sobre las computadoras y los celulares de los afortunados que se enteraban en tiempo real mientras él daba el premio en su columna. Y este año nos fuimos sumando, pues somos colegas, vamos a ver cosas, somos amigos de hace muchos años. ¿Qué te pareció esto? ¿Qué te pareció? Bueno, en un momento comimos un asado en el verano y empezamos a pelotear esta idea de juntarnos para algo. Y Bernardo fue el instigador, lo puedo decir. Ahora lo va a explicar él, pero... entonces entre los nos sumamos los violinistas, los que hacemos este podcast desde hace 3 años, Leo, Ana y yo, y así fue que armamos este grupo, en principio para ver qué pasaba. Son 6: Bernardo Borkenstein, María Esther Burgueño, Gabriela Braceli, Ana Laura Barrios, Leonardo Flamia y Javier Alfonso, nuestro invitado aquí en estudios esta mañana, quienes integran este colectivo de críticos independientes, que el pasado viernes hicieron entrega de premios al teatro, a la actividad teatral durante el año 2023, en diferentes categorías. En un país en el que hay un premio conocido, con toda una historia, que es el Premio Florencio, y ya fue también entregado en este 2023, a principios del mes de diciembre, si no me equivoco. Y allí ustedes el viernes, en este caso en la Terminal Goes, ¿no? En lo que es la sala de espectáculos. Centro Cultural Terminal Goes, en el teatro, que es una sala para 100 espectadores, muy linda. Allí hicieron su ceremonia de entrega. Primera edición. Primera edición. Se podría decir que es la primera acción del colectivo, esta nominación y entrega de premios. En diferentes categorías, y repaso rápidamente los premios que este colectivo de críticos independientes otorgó como mejor espectáculo: Extractos. La dirección, el premio fue para Leonardo Martínez por su dirección justamente del espectáculo Extractos. En el papel, en el rol protagónico, el actor en rol protagónico, el premio fue para Fernando Banet y su labor en Edipo Rey.
Actriz en el rol protagónico, Emilia Díaz, por La Sapo. El texto de autor nacional, el elegido, fue Leonardo Martínez, por su texto para Extractos. Revelación, Tomás Piñeiro, por Tierra. El actor de reparto, el mejor actor de reparto, Rogelio Gracia, por Zombie Manifiesto. La actriz de reparto, Carla Moscatelli, también por el espectáculo Zombie Manifiesto. El mejor diseño de vestuario, Claudia Copetti, por Macondo. El mejor diseño escenográfico, también un equipo que realizó el trabajo para Macondo. En el rol de actriz en unipersonal, también la mejor actriz en unipersonal, Camila Parar, por Aguaviva. Actor en unipersonal, Álvaro Armandugón, por Recuerde Esto, la dirección de Jan Karski. La mejor ambientación sonora, Franco Polimeni y Fernando Castro, por Macondo. El mejor elenco, es un premio interesante, ¿no? En este caso al elenco, al conjunto, ¿no? del elenco de un espectáculo teatral, a los que actuaron en Frankenstein, y en iluminación Ivana Domínguez y Martín Blanchet por Macondo. Después hicieron una serie de menciones, esto también es interesante, a la Sala Verdi por su trabajo en la promoción de espectáculos nacionales e internacionales, a Enrique Sosa por su labor del registro audiovisual del teatro uruguayo, a Jorge De Nevi por su trayectoria como director, traductor y docente, a Pepe Vázquez por su trayectoria como actor y finalmente a La Escena por su aporte al teatro con la gestión de un espacio independiente y su labor docente. Felicidades, sos el primero que lee completo todos los premios y menciones de este premio. Como tiene que ser. Bueno, vamos a sumar a la charla a Bernardo Borkenstein, también parte de este colectivo de críticos independientes, que además de Javier Alfonso integran otros 4, entonces periodistas, colegas. Bernardo, crítico en la revista Dossier, columnista en el podcast Otra Tarde Negra y en Espíritu Libre, bueno, la columna del Ojo Blindado y ainda más. Bernardo, buen día, ¿estás por allí? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien de bien. Ojo que Otra Tarde Negra no es un podcast, es el principal programa de Radio Cero. Está bien, tenés razón, sí, tenés razón, allí se me traspapeló. Exacto, bueno, también en tu caso con una linda y larga historia en relación con el periodismo cultural y en particular con el teatro. Que vos también es una pasión que viene de cuán lejos. Bueno, mira, todo empezó cuando me recibí de químico y me di cuenta que era un inculto. ¿Ah? Yo en aquella época te escuchaba en El Espectador y había un columnista de cine, Martín Reyes, ¿puede ser? Sí, claro. Y me sentía muy mal cuando lo escuchaba porque yo podía ir al cine pero no podía tener una visión así. Entonces decidí hacer lo único que sabía, que era ponerme a estudiar. Entonces empecé a asistir a un taller de literatura con María Esther Burgueño y ella sí era crítica. En aquella época era jurado de los Florencio, pero en aquella época estaba Roger Mirza. Recientemente había fallecido Rubén Castillo, el gran fundador de toda esa iniciativa. Y bueno, Gloria empecé Levi. a hacer Gloria Levi, Sí. claro, por supuesto. Y bueno, me empecé a acercar al teatro desde ahí. Después, un teatrista argentino, Rafael Spregelburg, lo vi en Buenos Aires y fue una patada al pecho. Él integraba ciencia y teatro, que eran las dos pasiones mías. Entonces dije, bueno, yo acá puedo tener una mirada. Y redacté un pequeño, llamémosle artículo, que a él le encantó, y después terminó siendo el epílogo del libro cuando fue publicada la obra. Entonces, a partir de ahí empecé primero con la academia y después ya en la revista Dossier desde 2011 soy el crítico fijo. Ahí Así está. que bueno, llevo unos cuantos años. Bien, bueno, Javier de alguna manera te responsabilizaba de esta historia. Y fuiste el instigador. Esto empezó con Gustavo Rey, Mirá. El Ojo Blindado de esta misma radio, ¿verdad? Claro. Y bueno, Gustavo siempre me dio mucha libertad, viste que es un cráneo. Y yo sentía que mi visión, y esto lo compartíamos con el resto de los que formamos el CCI, era muy divergente de lo que hacían los premios Florencio. ¿No? Con la renuncia de María Esther Burgueño y de Roger Mirza, y desde entonces hasta acá, que ya son más de 10 años, no hay un solo académico que haya logrado permanecer en ese jurado. Entonces, es un jurado sin académicos.
Y yo no digo que la academia sea necesaria, pero alguno tenés que tener. ¿Tá? Porque bueno, la cultura existe, la complejidad existe, y el premio derivó en cosas que a mí no me gustaban, y que como los premios Ojos Blindados tenían ese carácter lúdico, yo de alguna manera ironizaba. Concretamente, hay dos cosas que a los otros críticos y a mí nos rechinaban. El primero eran los premios compartidos. Un jurado tiene que decidir, por eso sos jurado. No puedes dar premios compartidos. Como mucho, en una situación realmente difícil, puedes dar uno, pero no una gran cantidad de premios compartidos. Y la otra son las nominaciones. Si bien el reglamento de Florencio, porque hay que conocerlo para opinar, no obliga a que sean ternas, no podés nominar 17 personas para un rubro, porque es más difícil quedar afuera que adentro, y ser nominado no vale nada. Cuando decís 17, ¿sucedió? Bueno, no 17, pero 9 sí. Sí. Claro, hay muchos como rubros. diferentes momentos donde en una categoría hay 9, en otra hay 4, en otra hay 7. Claro. Y los premios compartidos Se desdibuja un criterio. Si uno digamos. repasa ediciones anteriores, más de la mitad de los premios en general, de todos los que se dieron, son compartidos, en algunas ediciones. Claro, se ve que le llegó el mensaje, porque este año la Gacetilla de Prensa decía, ojo, no es compartido, son 2 Florencio. Pero es lo mismo. Bien, entonces bueno, de alguna manera había allí en varios de ustedes una mirada crítica hacia los criterios con los cuales desde hace unos años se vienen otorgando los premios Florencio, o sea, no solo los premios, digamos, todo el proceso que lleva a las nominaciones, y por lo tanto la necesidad para ustedes de buscar una alternativa, de generar una alternativa. De encontrar una voz colectiva. Ajá. Teníamos cada uno nuestra voz, ¿sí? Y queríamos lograr que el teatro que a nosotros nos gusta, el teatro, llamémosle de calidad provisoriamente, porque eso es una petición de principio, tuviera su reconocimiento. ¿Tá? Y entonces, y ojo, abro un paréntesis, esto no quiere decir que siempre votemos distinto que los Florencio, para nada. El año pasado el premio Ojo Blindado y el premio Florencio Mejor Espectáculo fue el mismo. Claro. Pero, por ejemplo, la calidad tiene ciertos elementos reconocibles. Uno es la complejidad. Otro es que si es un clásico, el texto esté bien leído. Vos me dirás, ¿quién juzga eso? Bueno, el texto. Si yo veo un actor que empieza a hacer el monólogo de Hamlet, to be or not to be, con una calavera, cuando uno es el acto 2, creo 2, y el otro es el acto 5, ese monólogo de Yorick, bueno, esto no está bien hecho. ¿Tá? Porque todo el mundo cree que el monólogo de la calavera y To Be or Not To Be son el mismo, y no son. Pero es un teatrista, no tiene perdón si lo hace. Claro, Bernardo, decías de la importancia de que los académicos participen, ¿no? Cuando te referís a esto, pensás en qué tipo de perfil de académicos, por qué es importante, digamos, que se sumen a quienes pueden ocupar un espacio en un medio de comunicación, ya sea escrito, ya sea radial o televisivo, con sus opiniones sobre el teatro, y que puedan venir, bueno, de una formación en comunicación o periodismo o no. Entonces, ¿por qué el papel de los académicos y con qué perfil? Bueno, es interesante. Un perfil generalmente en humanidades, porque, bueno, estamos hablando de arte, y que tenga algo para aportar. Por ejemplo, María Esther Burgueño, profesora de teatro y idioma español, con grandes conocimientos en semiótica teatral; Gaby Braceli, profesora de literatura; Ana Laura Barrios, magíster en estudios teatrales; Leo Flamia, licenciado en filosofía y profesor de matemáticas; Javier sí es licenciado en comunicación social, y yo soy el único que no tiene un título en humanidades. ¿Tá? Tengo artículos publicados, presentaciones en congreso, pero no tengo título. Entonces la idea es tener un marco teórico desde el cual aproximarse al fenómeno teatral, algo que genere un plus, ¿sí? A mí me gusta pensarlo desde la dialéctica hegeliana, para no decir la marxista, que genera rispideces, en el sentido que el fenómeno teatral, el espectáculo, vendría a ser una tesis, propone una situación. Y la mirada del crítico es una antítesis, genera una violencia sobre ese fenómeno para tratar de analizarlo. Y como resultado de esa interacción, que es de choque, surge el espectáculo leído o entendido, y necesariamente el crítico tiene que tener algo para decir que le sirva
al que consume el medio donde él trabaja. Y ahí van las otras dos cosas, habilidad para comunicar y habilidad para retener al lector o al escucha. Claro. O sea, porque indudablemente el crítico tiene que poder comunicar. Y no son negociables, las dos cosas tienen que estar. Claro, bueno, ahí repasabas entonces algunos de los posibles perfiles de quienes sería bueno que integraran o integran, o ustedes se sienten necesario integrar en un colectivo de críticos que tiene que juzgar la labor teatral de un año en un país como el Uruguay. Sí. Bueno, también se podría pensar en gente quizás formada también en teatro, porque no tenemos muchos ejemplos en Uruguay, gente que haya pasado de la actividad teatral, creo que a la crítica sí a la inversa, ¿no? No. De la actividad teatral a la crítica no. De la crítica a la actividad teatral sí. Goldstein, Perkovich, claro. Fernanda Muslera. Fernanda Muslera. Claro. Perdón, antes de que siga la charla y antes de que tenga que renunciar a algún cargo, quiero decir que yo no soy licenciado en comunicación, capaz que Bernardo me está sobreestimando, pero no llegué a terminar la carrera. Es un oficio que se va te formaste como ahí está. Sí, acá sentí que es un problema. Yo tengo muy avanzada la licenciatura en filosofía, pero ahí está. Bueno, pero creo que es bueno lo que sucedió. Ahí está. Sí, yo creo que también. Porque en realidad acá no se necesita el título, se necesitan los conocimientos. Y eso, lo primero que lo da es el reconocimiento entre pares. Tú sos periodista cultural y entendés lo que estoy diciendo. Tú sabés cuáles de los colegas son los que tú vas a consultar cuando querés saber algo de determinado tema. Claro. Bueno, también un aspecto interesante que tiene que ver con el papel que juega la crítica, con el rol y también el vínculo, ¿no? con los lectores, los escuchas, los televidentes en todos estos años, ¿no? Da la sensación, a nivel un poquito general, en relación con todas las disciplinas artísticas, que por un lado, primero se perdieron muchos espacios, creo que esto es un dato de la realidad, sí. Destinados a la crítica. En algunas disciplinas es quizás más grave o muy claro, caso de las artes visuales, por ejemplo, ya sea porque prácticamente ya no quedan críticos, ya sea porque no hubo una renovación, o gente que tomó la posta, más joven, o simplemente porque los medios de comunicación ya no consideran necesario dedicar un espacio a la crítica, por ejemplo, en artes visuales, pero ha pasado en otras disciplinas, más bien en general, ¿no? Javier y Bernardo, la crítica... Javier es un gran crítico de música también. Claro, pero digo, en general, en el ámbito uruguayo y del periodismo cultural y de los medios de comunicación, los espacios dedicados a la crítica, da la sensación de que han ido perdiendo. De ahí nuevamente lo del nombre de nuestro podcast, ¿no? Claro. Visualizábamos que sí, que la cosa se iba achicando, íbamos refugiándonos en un sector, pero creemos todos los 6 en una función primordial de la crítica que sigue siendo importante, creemos, en la de vincular a los creadores con el público y a la de interpretar, no solo la de decir me gusta o no me gusta, sino la de interpretar, evaluar, comparar, establecer paralelismos estéticos, contrastar, debatir. Aportar información. Aportar información, por supuesto. Muchas veces la crítica es la que termina definiendo tendencias, ¿no? Movimientos, identificando patrones en común entre creadores que de repente no se conocen y estableciendo un vínculo entre ellos, y que, no sé, pienso en Germán Rama, ¿no? Por ejemplo. Sigue siendo para ti. Perdón, Ángel Rama. En Ángel Rama. Bernardo, para ti sigue jugando un papel importante el trabajo que ustedes desempeñan como críticos. Sí, para mí es imprescindible, por varias razones, pero te puedo poner una fecha. Para mí todo terminó con Homero Alsina Tevenet y con Martínez Carril. Cuando ellos, dos monstruos, dejaron de estar en la vuelta, y sobre todo Hat, que terminó siendo un faro de resistencia muchísimos años, básicamente cuando se jubilaba o se moría el crítico de teatro, le pedían al cadete de policiales que se hiciera cargo. Claro. O sea, Sí. no había una necesidad de encontrar otro Homero Alsina Tevenet u otro. O sea, por ejemplo, sí que han aparecido Emanuel Bremerman y otros. Sí, eso te iba a decir, iba a discrepar con mi compañero del colectivo, porque pero creo que en estos últimos años... malgré moi, no por eso. Claro. Sí, bueno, para las generaciones más jóvenes de repente difícil imaginar lo que sucedió antes que todos nosotros, es decir, las generaciones anteriores a las nuestras,
a la de Javier, a la de Bernardo, por supuesto, incluso a la Tú y yo mía. somos de la misma, Diego. Bueno, por eso, pero antes que nosotros fueron tiempos, obviamente, no existían las redes sociales, no existía internet, no... Apareció el fax. Bueno, ahí está, pero antes que todo eso vivíamos tiempos en los que en Uruguay los críticos, en el caso del teatro concretamente, se iban corriendo de ver un estreno o un espectáculo teatral a la redacción, en particular de los medios escritos, para escribir su crítica, que tenía que salir al día siguiente en el diario. Al día siguiente en los kioscos, en la edición de ese diario, se esperaba y tenía que estar, y tenía una importancia de alguna manera la crítica, ¿no? Como igual que la de un partido de fútbol, de los periodistas deportivos que hoy escriben su comentario y su crítica, que tiene que estar pronta lo antes posible, y ¿no? los elencos salían del estreno, se Sí. iban al bar, a la Paponita o al Don Coto a esperar que llegara el canillita, que le llevara a las 2, 2:30, 3 a reventar, ya estaba Claro, el diario. eso es- A Iban leer a la la crítica salida de la antes de ir a redacción. dormirse. Claro. A ver una previa con la que envolvían los fajos de periódicos y leían un adelanto de la crítica a la salida del diario. Sí, tal cual. Y el poder del crítico en esa época era mayor, sin dudas. Hoy el poder capaz que lo tiene el propio espectador, que deja comentarios en las redes. Y, En cartelera. En cartelera. Claro. Y dice, esto me gustó, no me gustó. Sí, tenemos distintas modalidades, carteleras que incluyen un sistema con estrellitas, con votos, con gente que opina, en fin. Pero bueno, interesante es que ustedes siguen apostando a espacios hoy, ya sea escritos, ya sea a través de distintos formatos, como puede ser podcast o programa de radio, ¿verdad? Eventualmente en televisión. Y también los conversatorios, ¿no? A la salida de las obras o independientemente de alguna obra, de repente, al llegar alguien del exterior o algún teatrista en particular que quiera hacerlo, y crear un espacio en donde vengan teatristas y público solamente a conversar del fenómeno teatral. Claro. Eso que dice Bernardo, perdón, es me da pie para decir que nuestra idea, o en nuestras conversaciones, los premios son una de las primeras, o la primera actividad, pero tenemos el propósito de este año, que sí, que ya vamos a arrancarlo ya en funcionamiento, de generar instancias como esta que acaba de decir Bernardo, la de poder generar conversatorios, foros, o instancias académicas, o publicaciones, o lo que sea, ideas que puedan enriquecer y aportar, además de dar un reconocimiento, ¿no? Ahí está. Bueno, y interesante también, bueno, preguntarles, ¿no? A Bernardo Borkenstein y Javier Alfonso, ¿cómo les ha ido? ¿Qué reacciones han tenido? ¿Qué han palpado un poco en el ambiente teatral uruguayo con esta iniciativa de, por primera vez, entregar premios también que un colectivo diferente de críticos? En este caso, recordemos, los premios Florencio también son tradicionalmente entregados por un grupo de críticos teatrales que están nucleados en lo que es ACTU, Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay. Bueno, a ustedes, ¿no? ¿Cómo les fue, por ejemplo, en ese sentido? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo sienten que se ha recibido esta iniciativa, ¿no? Lo que han recogido hasta ahora. La verdad, mucho cariño. Nuestra idea era ausencia de ceremonial, una reunión entre personas que comparten un medio de vida para los teatristas y un modo de vida para nosotros. Y la verdad fue mucho agradecimiento y mucho comentario de, bueno, por fin este tipo de teatro está desinvisibilizado, por no decir visibilizado, que no es exactamente lo mismo. Entonces, mucho en las redes sociales, y como efectivamente ser nominado importa, también los nominados que no ganaron comunicaron mucho de eso. Claro. Sí, yo detecté, me llegó una ola de saludos de gente de teatro, de actores, directores, dramaturgos, productores, gestores, directores de salas, muy entusiasmados o contentos con la posibilidad, y también percibimos interés, por ejemplo, en los medios, ¿no? Varios espacios como el tuyo que sintieron la curiosidad de preguntar qué es esto, y nos convocaron a explicarlo. Y el coloquio, Javier. Y en el coloquio de teatro de Facultad de Humanidades, que se hizo hace 2 semanas en el Solís, también se recibió la noticia con alegría. Los Sí, nos teatreros... dieron una mesa para explicar esto. Ajá. Tuvimos una mesa exactamente para desarrollar nuestra labor, y en la que
lanzamos un poco Claro. esta iniciativa. ¿Los teatreros acompañaron en la ceremonia, nominados y premiados? Sí, tuvimos sala llena. Había, sí, estaba llena la sala, una buena cantidad de público de todos los nominados y algunos que no eran nominados, que también estaban ahí. Y fue yo no le diría ceremonia, porque la palabra ceremonial tiene una cosa pomposa. Fue un encuentro, un lindo encuentro donde nosotros obviamente tomamos comunicamos las novedades y y los que estaban ahí la recibieron y participaron, y fue una linda. Pepe, por ejemplo, agradeció desde su butaca y fue un momento Pepe Vázquez, divino. Fue emocionante ver a Pepe Vázquez. Enrique Sosa también, cuando agradeció la mención. Se generaron idas y vueltas. Moré se enojó, no sé qué pasó en un momento, que Moré estaba protestando desde la butaca, que no había ganado nada, que se iba a ir, y bueno, ese tipo de cosas. Lo de siempre, ¿no? ¿Y hay un objeto concreto? ¿El premio del CCI es un objeto? Bernardo, te habla. Sí, hola. Sí, te hablan. Sí, este año hicimos un premio humilde, porque no tuvimos tiempo ni siquiera de buscar sponsor ni nada, pero sí, había un premio físico y los diplomas, tanto de ganador como de nominado, se entregaron en el momento de la ceremonia. Esto es porque los premios permiten que los teatristas postulen a festivales, pasantías, estalles o formaciones en el extranjero. Contribuyen a eso. Claro. Esa es una de las cosas importantes. El premio Florencio tiene mucho valor en ese sentido. Claro. Por eso a nosotros nos rechinaba que no lo tuvieran los que considerábamos que eran los mejores. Te doy un ejemplo. Hubo una obra de teatro que cambió la historia, no del teatro uruguayo, del teatro en español y en otros idiomas también, que fue Tebas Land de Sergio Blanco. Esa obra se tradujo a innumerables idiomas. De hecho, gracias a esa obra, Sergio Blanco igualó y posiblemente haya superado a Galeano como el uruguayo más traducido. Sí. Uh-huh. Y se ganó el premio Award East of London, que es una especie de Nobel para dramaturgos, y muchísimos premios en casi todos lados. Ganaba mejor dirección, mejor texto de autor extranjero, y acá en Uruguay no ganó nada, ni texto, ni dirección, ni actuaciones. La escenografía era revolucionaria, con un trabajo de Miguel Grompone, que en aquel momento era de los primeros que hacía con visuales, increíble. Y nada, no ganó nada, solamente un premio Búho que después no se volvieron a dar a Bruno Pereira, que además ese premio lo daban académicos, Jorge Dubati, Roger Mirza. Claro. Bien, entonces ustedes allí apuntan a que hay un cierto tipo de teatro en Uruguay que no se ha visto de alguna manera o reconocido o incluido en los premios Florencio hasta ahora, ¿no? También han reconocido ustedes que no pueden ver todo. Que es imposible. Es decir, la oferta además en la cartelera uruguaya, sobre todo montevideana, es muy abundante, ¿no? La propuesta de espectáculos teatrales es muy importante en número, y ustedes dicen, bueno, como por ahora los 6 integrantes de este colectivo que son, no podemos verlo todo, tenemos necesariamente que seleccionar. Y lo que pasa que no es necesario verlo todo. No ver un espectáculo también es una decisión crítica, porque a veces no me llama, o porque, bueno, en principio tengo 2 para elegir y hay uno que promete más. Pero ¿qué pasa? A principios de año, nosotros estamos, María Esther y yo, que está casada conmigo, María Esther Burgueño, estábamos en Las Toscas, y nos llama a todos, ¿no?, en el grupo de WhatsApp, Leonardo Flamia, hay que ver Pan Rallado. Y poquito después, hay que ver Extractos. Entonces, así es como nos enteramos de un espectáculo que de repente no está en el radar, hay que ir a verlo. Si uno de los otros del CCI dice, hay que ir a verlo, vamos todos. Y tenemos una maximización. Así fue que se descubrió a Gabriel Calderón cuando hizo una obra, Taurus el Juego, que lo fuimos a ver María Esther Urgueño y yo en aquella época. Vimos algo que era increíblemente prometedor. María Esther estaba en los Florencios y conminó a todos los otros jurados a que fueran a verla. Y así Gabriel Calderón estuvo con Taurus el Juego en el radar. No ganó revelación, pero bueno.
Claro, es colaborativo esto, ¿no? Claro. La tarea es, nadie puede ver todo. En Montevideo se estrenan no sé qué cantidad, pero arriba de 150, 180 espectáculos para adultos, más, no sé, 60, 70 espectáculos infantiles, todas las temporadas. Pretender ver todo es, digo, hay una vida aparte. Claro, en un contexto muy particular, y es prácticamente, esta sí que es una larga historia también, y es que nada paga, digamos, no hay medio de comunicación que retribuya un trabajo especializado en Uruguay, por lo pronto, de un periodista cultural que pueda dedicar todas sus horas de trabajo. Javier es el único periodista profesional que tenemos en el colectivo. Claro, claro, ahí está. Bueno, entonces son excepcionales, ¿no? Son pocos los casos. Entonces eso también es parte de la realidad de un país como el Uruguay en este tipo de premios, como puede ocurrir también eventualmente en el cine o en algún otro caso, pero bueno, hay casos como los del teatro quizás más complicados, ¿no? Porque Claro. bueno, tienen que hacer una cantidad de otras cosas. Tenés que elegir, sí. si querés ver, no sé, 2 espectáculos por semana de promedio, que ya es bastante, igual tenés que elegir. O sea, para poder ver todo, no sé, tenés que estar 5 días seguidos metidos en una sala. Además es imposible porque las funciones están por lo general compactadas entre viernes y domingos, por lo general en horarios similares, salvo las temporadas Las funciones que ahora corridas espantosas. claro, que están empezando ahora a tener, por suerte, funciones entre semana también, espectáculos, pero bueno, sí, siempre hay que elegir. Mirá lo que pasa. Por comodidad de las salas públicas, están empezando, hace un tiempo ya, a programar una obra de domingo a domingo, todos días corridos, o de domingo a viernes. Lunes, martes y miércoles muy poca gente va al teatro. Pero El Ojo Blindado, que sale cada 15 días, a veces le queda una de esas en el medio. Por ejemplo, este año pasó con Ushuaia, una obra preciosa que el viernes salgo en El Ojo Blindado, la estrenan el domingo y para cuando yo vuelvo a la radio ya se había terminado. Claro. No pude avisarle a la gente que la fuera a ver. Claro. Las temporadas cortas ahora que están tan de moda conspiran mucho también Es un tema, tiene algunos puntos a favor de los montajes, se monta una vez, se desmonta una vez, en el medio no hay que estar montando y desmontando, para las producciones es beneficioso, pero tiene el problema, no se genera el boca a boca, no da tiempo, no hay una crítica que retroalimente esa evolución, porque cuando el crítico por general sale, ya bajó de cartel o está ahí casi para bajar de cartel. Pero bueno, es un tema entre productores de salas públicas y productores de independientes, claro, que el arreglo económico es conveniente para ellos. Pero también hay otra cosa, dependiendo de la exigencia física que tenga el actor, esas funciones pueden llegar a ser insalubres. Zombie Manifiesto, que requería de Carla Moscatelli y de Rogerio Gracia, o El Cuerpo Más Bonito que se habrá visto nunca en este lugar, con Alfonso Tort, 1 hora y media haciendo más de 20 personajes solo, el desgaste físico y psicológico es demasiado grande. 7 días haciendo eso. Claro, claro. Bueno, Javier Alfonso y Bernardo Borkenstein, muchas gracias por estos minutos, por esta conversación. Por cierto que hay también otros aspectos y cosas interesantes como para seguir conversando y discutiendo con ustedes. Siempre está buenísimo poder pensar, reflexionar, debatir sobre estas cosas. Creo que siempre hace bien y es provechoso, es positivo. Y bueno, felicitaciones por esta iniciativa, esta primera edición de los premios CCI de este colectivo de críticos independientes, que van por un segundo, ¿no? Sí, año. Vamos a ir anunciando lo que vayamos en nuestro perfil en Instagram. Abrimos ahora en estos días. Bien. Colectivo Críticos. Nos pueden seguir ahí. Colectivo Críticos es el perfil en Instagram. El perfil en Instagram, donde bueno, estamos en principio subiendo cosas que tienen que ver con la entrega del otro día. Y el año que viene estaremos ahí anunciando lo que vayamos creando haciendo. más contenido. Muy bien. Bernardo, Javier, un placer. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti, Diego. Hasta pronto.